usted como abogado, doctor Tomás Farín Dugan, tanto del tema AMIA como del tema Nisman, ¿por qué cree usted que todavía hay impunidad y qué cree que está ocurriendo en ambas causas? Yo creo que hay que hablar de la trama AMIA. Yo incluiría la causa de la Embajada de Israel, la de la AMIA, la del memorándum de entendimiento de Irán y el homicidio de Nisman. Claro. ¿Y por qué? Yo creo que, bueno, la política tiene para mí mucho que ver, es decir, la injerencia política constante, lo que hemos visto. Claro. Atenta constantemente contra las resoluciones de los casos y además genera en la gente estas dudas que se riegan constantemente, una resistencia muy grande a aceptar lo que la justicia les trae, los hechos que la justicia les presenta como probados. Y eso lo que hace es hacerle el juego a quienes, por ejemplo, en el caso Nisman, son suicidólogos, ¿no? Nos explican los estados mentales en el que estaba Nisman y que por eso se suicidaba, y que son los mismos que en el caso AMIA intentan constantemente generar algún tipo de hipótesis alternativa a la iraní. Claro. Cuando la hipótesis iraní está absolutamente probada, ¿no? Está explicado cómo digamos, por qué razón se atentó contra la Argentina, que fue la interrupción de los contratos de transferencia de tecnología de los años 80. Claro. ¿Dónde se tomó la decisión? ¿Quiénes viajaron para buscar ese blanco? El rol de Rabani en todo eso, ¿no? Que era en realidad un servicio infiltrado en la Argentina, encargado de la mezquita de Flores, que tenía como objeto generar una red de espionaje y que fue el que se ocupó de llevar los posibles atentados a Masad, donde se tomó esta decisión. Cómo esa decisión se toma y cómo Rabani es nombrado rápidamente agregado cultural de la embajada iraní. Lo mismo que había hecho Irán en el caso Mykonos en Alemania, es decir, es un modus operandi iraní otorgar a la persona que se va a encargar del desarrollo de la logística del atentado, darle un rol diplomático para que rápidamente pueda salir. Bueno, en fin, todo esto, pero ¿por qué hablo de Rabani? Porque Rabani es el que está atrás, como mencionaba Nisman, atrás de los llamados. Es decir, lo que se pudo descubrir con las escuchas es que había personas interpuestas que hacían de puente, digamos, que comunicaban precisamente lo que iba a haber después del memorándum y cómo se iba a materializar además la desviación de la pista, cómo se iba a tratar de imponer una pista alternativa para sacar a Irán del medio, cómo estaban comunicándose Rabani con Cristina Fernández de Kirchner. Y esto lo hacían a través de figuras como Delía, Esteche, Khalil y demás, ¿no? Claro, eso es bastante claro. Luis Chilleski, de todo esto que hemos hablado, de Nisman, tema, ¿qué te parece a vos que es lo más trascendente, lo más importante, lo que vos querés poner en un primer plano, lo que te parece que corresponde poner en un primer plano? Bueno, obviamente la vida de Nisman, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. A mí me gustaría contar algo que pasó al día siguiente, en donde Nisman estuvo en este programa, que fue el día miércoles, claro, anterior a su fallecimiento. Yo estaba de vacaciones, Nisman sabía dónde yo estaba y el teléfono que tenía, y yo recibo una llamada de Nisman el día jueves. Y me hace una pregunta, y bueno, termina la pregunta, yo lo noté muy normal a él, y le dije, Alberto, me gustaría hacerte yo una pregunta. ¿Vos sabés dónde te metiste? Y la contestación fue de un peso específico tan fenomenal que yo no pude seguir hablando. Me dijo, mira Luis, yo no soy ningún idiota, utilizó otra palabra. ¿Otra palabra? Yo sé dónde me metí y sé por qué me metí. Y estoy absolutamente tranquilo de lo que estoy haciendo. Bueno, esa fue mi despedida, claro, personal de Nisman. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, el tenebroso memorándum con Irán, creo que fue la gota que en definitiva dio como resultado que la investigación del atentado a la AMIA pase a ser otra cosa y ver qué fue el memorándum, por qué el memorándum, cosas groseras dentro del memorándum, como por ejemplo crear lo que se llamó la Comisión de la Verdad, en donde los iraníes podían tener acceso a toda la información que había en el expediente, y algo de lo que no se habla mucho. Supongamos que que el memorándum hubiese sido efectivo y los iraníes hubiesen podido tener acceso a la investigación. Nosotros nos imaginamos qué puede representar a nivel de una investigación de un atentado donde hay absolutamente información muy sensible
que los propios acusados tengan acceso a esa información. Claro, claro. De eso no se habla mucho y realmente de lo que se debe hablar de que el memorándum, ese tenebroso memorándum, no solo produjo todo lo que produjo dentro de la Argentina, sino que produjo a nivel del concierto internacional un desprestigio tan fenomenal de la Argentina que yo no sé si hoy en día lo logramos recuperar o no. Yo siempre digo que hubo dos temas diplomáticos en los últimos 100 años en la historia argentina que nos dejaron parados en el quinto subsuelo. Uno fue declararle la guerra a Alemania cuando ya no había guerra y otro firmar el memorándum con Irán. Creo que los argentinos evaluamos muchísimo el tema del memorándum con Irán, pero no evaluamos el daño que le hizo a la Argentina en el concierto internacional ese tenebroso memorándum. Y es otra de las cosas que produce que hoy la Argentina de alguna manera sea vista como un país que no es ni bueno ni malo, incomprensible para el mundo. Es realmente profundo lo que está planteando Luis Chillecky. Doctor, de la causa de AMIA y la causa de Nisman, ¿cómo cree que van a evolucionar? ¿Qué tipo de expectativa y de esperanza tiene después de tanto que ha pasado y de lo poco que se ha logrado? Bueno, yo creo que el memorándum representó un retroceso importante, digamos. Nos vendían que era la forma en que lograr que los iraníes declaren, que era la única forma como Irán no extradita a nacionales, la Argentina no acepta juicio en ausencia, que la única manera de extrabar la causa AMIA era que los iraníes imputados declararan. Bueno, para empezar, miren, un detalle, ¿no? En realidad el memorándum de entendimiento no tenía como propósito que declaren los iraníes imputados, sino solo aquellos que tenían orden de captura roja, digamos. Claro, la alerta roja. Interpol, exactamente. Eso vende cuál era la intención que había detrás, que era precisamente lograr que caigan esas alertas rojas. Porque si el objetivo era que declaren los iraníes, bueno, hubieran puesto que declaren los iraníes imputados, no, claro, solo aquellos, bueno. Pero además el objetivo, el propósito del memorándum lo aclaró Irán cuando respondió, aquí está el ex canciller, cuál era el propósito. Irán creo que debe haber sido el único exhorto que respondió Irán o que mandó a Irán a la Argentina diciendo que se había firmado el memorándum con el propósito de pedirle a Interpol que hiciese su intervención y que para ellos el memorándum estaba vigente. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, la causa sobre el homicidio de Nisman, yo creo que, espero que las medidas ordenadas por Tayano den un resultado importante de toda la intervención de la gente de servicio de inteligencia que estaban alrededor del departamento de él el día domingo a la mañana, cuando no el sábado por la noche, en fin, hay una cantidad de explicaciones que espero que aporten algo. Nosotros pedimos que declare el espía israelí y la periodista que dijeron tener pruebas sobre los fondos que habría recibido Máximo Kirchner y otros dos socios de él, sobre precisamente fondos pagados por Irán. ¿Eso lo pidió Tayano? Sí, eso lo pidió Tayano. Nosotros hicimos esa presentación y Tayano lo pidió. Y la causa del memorándum hoy está en tribunal oral. Esperemos que exista un próximo debate donde podamos develar qué fue lo que pasó realmente. Luis, ¿tenés expectativas que en este gobierno, con esta administración y esta postura se pueda avanzar? ¿O crees que, como en otras causas, van a poner piedras en el camino para que esto sea cada vez más complicado? Yo no soy optimista, pero tengo un mandato. El mandato es lo que me dejó mi hija. Y yo siento que lo que mi hija hubiese sentido para su papá, es decir, papá, seguí peleando hasta donde puedas. Si va a salir o no va a salir, ya no depende de uno, pero bueno, hay que seguir peleando, no hay que bajar los brazos. Yo quisiera aclarar algo vinculado al memorándum con Irán. Uno se hace la pregunta que contestaron a aquellos que pergeñaron el memorándum, que era lo único que hubiese permitido que los iraníes declaren. Y uno se pregunta, ¿era lo único? Yo digo, no, no era lo único. Si la Argentina hubiese tenido la fuerza de denunciar a Irán
ante las Naciones Unidas como país terrorista no hubiésemos necesitado tener un memorándum. Y si la Argentina hubiese tenido o pueda tener una ley de juicio en ausencia, no hubiese tenido necesidad de tener un memorándum que dé vueltas alrededor de una cosa para que digamos que los iraníes declaren que no iban a declarar nunca. Eso era una cosa fantasiosa y absurda. Está muy bien. La última pregunta, y le agradezco muchísimo que hayan venido a ambos, por supuesto, en un tema tan delicado. ¿Cuál es el motivo político, judicial, desde el punto de vista de lo que usted observa en la causa, de que se haya demorado tanto, que haya tantas dificultades para avanzar y que se note cierta hostilidad del gobierno de aquel momento y del gobierno de este momento y de algunos de sus voceros periodísticos, ¿no? Bueno, para empezar, más de la mitad de los imputados en la causa del memorándum integran hoy el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Eso es una dificultad innegable y eso produce una presión muy fuerte sobre factores de la justicia. Esto realmente es un problema y nos genera mucha preocupación.